Hola, ¿qué tal? Soy Dogo una vez más en el videoblog del Dogo. Y hoy día quiero hablar de un tema muy importante, un tema que en verdad me quita el sueño. Veo que mucha gente en las redes sociales y también en mi entorno mismo se preguntan, ¿no? Y les genera bastante interés y aparte de interés, bastante preocupación. Es el tema de la gran pregunta del rock and roll, ¿no? ¿El rock está muerto o está vivo? ¿El rock and roll ha fallecido o está en un estado de coma, o un estado tan precario, ¿no? Donde necesita un electroshock o una inyección de adrenalina? Ese es el tema que quiero abordar hoy. No pienso responder la pregunta en sí, no quiero dar mi opinión y ayudar un poco al debate, no ayudar un poco al análisis de este caso. Una cuestión difícil de determinar es cuándo un género fallece, cuándo un género deja de existir. En el caso del rock and roll, los parámetros parecen ser un poco complicados, ¿no? Ya que el rock and roll no es una persona, no se puede decir que ha muerto o que está vivo necesariamente, porque no tiene una vida intrínseca. Sin embargo, tenemos que usar algunos parámetros para diagnosticar la muerte del rock and roll. El primer parámetro que la gente usa es el parámetro de la masa, ¿no? Aparentemente un género deja de existir, deja de ser vigente, cuando ya no responden los intereses de la masa. Este parámetro en sí es un poco complicado, ¿no? Y bastante útil también, hay que reconocerlo. Si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los artistas que llenan más estadios, que están colocados en los primeros puestos de los rankings, vamos a notar que ninguno es de rock, ¿no? Los primeros videos de YouTube tampoco, ningún rockero, ¿no? Tenemos Maluma, tenemos Justin Bieber, otros géneros, pero rock ni por asomo. No obstante, también podemos observar todavía que artistas antiguos, ¿no? Prehistóricos podríamos decir, como los Rolling Stones, siguen llenando estadios cuando van a sus conciertos, en sus giras latinoamericanas, asiáticas, europeas, ¿no? Entonces, este parámetro es un poco complicado, parece llevarnos a una zona gris, a una zona donde no se puede definir la existencia o la vida o la muerte del rock and roll, ¿no? Un segundo parámetro que la gente usa es la cuestión de creación intelectual, de producción de música nueva. La gente tiene una apreciación de que el número de bandas que crean, que hacen la música, ha ido decreciendo a través del tiempo. Esto yo pienso que no es así, debido a la democratización y la internacionalización de la tecnología, ¿no? Sea como sea, se ha hecho mucho más fácil hacer una canción desde tu propia casa, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso, ¿no? Ya no tienes que alquilar un gran estudio, no tienes que tener la Sony Music detrás tuyo para hacer una canción. Lo puedes hacer simplemente desde tu computadora, del ordenador, no lo subes a YouTube, haces una canción. No obstante, sí reconozco que la calidad ha decrecido, ¿no? Y esto se debe principalmente no a que las bandas sean malas, no a que la gente, a los intérpretes son simplemente faltos de talento, más que todo se debe a la cuestión de producción, ¿no? Al no tener un ingeniero de sonido que cueste $100,000, $50,000, las producciones son más rústicas, son menos elaboradas, y eso sí es, bueno, el resultado final termina siendo de que la canción o la producción de aquellos intérpretes caseros son de menos calidad a las que sacaban, por ejemplo, hace 30 años los clásicos, ¿no? Eso es verdad. Entonces, en mi opinión personal, ¿no? Fuera de estos parámetros, mi opinión personal, el rock and roll sí está muerto, y no está muerto desde hace una semana, ni un mes, ni un año, sino desde hace 3 décadas. ¿Y por qué es esto? El primero, dejar en claro que el hecho de que un par de bandas antiguas de hace 40 años de rock and roll sigan llenando estadios en Latinoamérica no quiere decir que el rock and roll siga vivo o vigente, ¿no? Es como decir que porque hayan personas que todavía sigan pintando en el estilo de Miguel Ángel, el Renacimiento sigue en boga. No, no es así. Por lógica, un género musical necesita un movimiento, y un movimiento necesita masas. Y las masas sí se pueden ver por indicadores
de charts, ¿no? Los rankings musicales, se pueden ver por los indicadores de los videos musicales en YouTube, se pueden ver por los indicadores de las masas en cuestión de cuántos artistas pueden llenar estadios, ¿no? En cuestión del rock hay unos 2, 3, 4 que pueden llenar estadios, pero de otros géneros hay 20, 50 que pueden llenar estadios, ¿no? Y que los llenan frecuentemente. Entonces, en mi apreciación, si el rock and roll ya no responde al interés de las masas, el interés del público se ha ido hacia otros géneros desde hace muchas décadas. Y una cuestión bien importante es notar el fenómeno latinoamericano, que podría parecer una excepción, ¿no? Yo converso con muchas personas latinoamericanas, sudamericanas especialmente, y ellos me dicen, oye, pero mira, en Latinoamérica cuando vinieron los Stones, cuando vino McCartney hace 5 años, sorprendentemente, el público que uno puede apreciar en los estadios es joven, ¿no? De 20, 22, 25 años, a diferencia de Estados Unidos o Inglaterra, donde uno ve un público bastante mayor, ¿no? Sobre todo un público mayor a los 50 años. Entonces esto me invitaría a pensar de que en Latinoamérica el rock and roll sigue vigente, sigue vivo, porque los jóvenes lo escuchan. Y yo pienso que esto no es así. Número uno, por la mecánica del concierto, que ha cambiado bastante el paradigma de qué es un recital, qué es un concierto, y la asistencia en sí misma. Los jóvenes que van a un concierto de los Rolling Stones o que van a un concierto de McCartney no son necesariamente fanáticos de ese tipo de música. Primero van más que todo por una cuestión de prestigio y una cuestión de curiosidad. ¿Quién no quisiera ver a un artista que ha estado vigente por 50 años? ¿No? Es una cuestión histórica, es una cuestión de como era un museo lujoso, ¿no? Después le puedes decir a tus amigos, oye, ¿sabes qué? Fue al concierto de McCartney, fue al concierto de los Rolling Stones, vi a Jagger, ¿no? Genera curiosidad. La gente que tiene dinero para pagar la entrada va y no necesariamente fanática de estos grupos. ¿Ok? Yo estoy seguro, apostaría mi dinero a que si uno ve la lista de música, los teléfonos, los smartphones de esta gente, encontraría música mixta, no música diversa, porque los jóvenes son así, o sea, no son fanáticos del rock and roll ni de otros géneros. Les gusta escuchar música variada, no escuchan pues en una fiesta pueden escuchar techno, trance, pueden escuchar reggaetón, qué sé yo, y después también tienen un espacio reservado para algunas canciones de rock and roll que les gustan, pero eso no los hace fanáticos del rock and roll, y esto se refleja bastante en la calidad y el apoyo que reciben las nuevas bandas, ¿no? En estos países que normalmente no han sido centros del rock and roll, no han sido rockeros históricamente, pero que ahora tienen bastantes visitas de grupos clásicos, como es el caso de Colombia, es el caso de Chile, es el caso de Perú, Venezuela, mismo México, ¿no? Que antes lo visitaban una vez, ahora lo visitan varias veces, porque obviamente hay demanda, hay dinero de por medio, y está bien, ¿no? Porque eso responde a los intereses comerciales, los intereses del negocio mismo, de la industria de la música. Luego, por ejemplo, a México, ¿no? México es una gran cuna de producción de entretenimiento. Sacó el Chavo del Ocho hace algunos años, sacó Cantinflas, tiene varias películas antiguas, es un gran centro de producción de telenovelas, ¿no? Y tiene mucha música folclórica propia, pero en realidad por cada 1000 novelas, por cada 1000 grupos rancheros, duranguenses que saquen, hay una banda de rock, ¿no? Entonces eso refleja el interés del público de ese país, no les interesa mucho el rock and roll. Al igual que otros países, bueno, que he mencionado, ¿no? Colombia, Chile, Perú, no se les conoce una banda de rock and roll. Argentina es una historia aparte, ¿no? Es un sitio distinto en donde el rock and roll pegó de una manera un poco distinta, tiene una historia diferente. Entonces, el hecho de que algunas bandas antiguas vengan a Latinoamérica y llenen estadios, a mí no me parece un indicador para decir de que el rock and roll sigue vigente y que hay nuevas bandas buenas que están saliendo, ¿no? Entonces, en mi opinión, el rock and roll está muerto desde hace varias décadas. Y es normal este fenómeno latinoamericano, es normal que los que tienen menos ingresos reciban el show más tarde, ¿no? Recordemos que en los 60s y en los 70s los países con mayor ingreso, con mayor
con mayor riqueza, como Estados Unidos o Inglaterra, pudieron recibir el rock and roll en su momento, ¿no? Como esta invasión británica, ¿no? The Kings, The Who, The Beatles, The Rolling Stones. Los estadounidenses se dieron el lujo de tener esas bandas en su momento. Una vez que se cansaron a comienzos de los 80s, ¿no? Cuando salió Michael Jackson con una cuestión distinta, cuando salió Madonna, y se cansaron del rock and roll, los rockeros o la industria de la música decidió mandar o considerar países que normalmente no consideraban en sus giras, ¿no? Países sobre todo al este de Europa: Bulgaria, Rumanía, Polonia, Croacia, Japón y en Latinoamérica probablemente Argentina, ¿no? Que normalmente no los consideraban, pero vieron que como estaban perdiendo terreno en los países del primer mundo, estos otros países les iban a generar ingresos. A fines de los 80 se empezaron a mandar a sus eventos, a sus intérpretes, a esos lugares, ¿no? Entonces por eso tenemos grupos clásicos que llegan a la Argentina a fines de los 80, muchos de ellos ya no en su apogeo, no en su prime, sino ya un poquito más antiguos, y otros sí en su apogeo, grupos ochenteros. No obstante, en Estados Unidos ya no estaba vigente el rock and roll, ¿no? El rock and roll había pasado a un segundo plano, tercer plano. Este proceso continuó hasta los años 2000 más o menos, en donde también esos países europeos, Argentina, se empezaron a aburrir del rock and roll, y la industria del rock and roll empezó a buscar nuevos mercados. Es por eso que empezaron a abrirse mercado en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, aunque lo visitaban esporádicamente antes, ahora empezaron a visitarlo con más frecuencia. México también lo visitaban con más frecuencia, porque es normal, ¿no? Van a sitios donde hayan ingresos. Probablemente acá en 10-15 años, cuando los latinoamericanos se cansen del rock and roll antiguo, YouTube, los Rolling Stones, Sting se vayan a África a tocar rock and roll, ¿no? Es lo más probable. O tal vez al Medio Oriente, que es un nuevo mercado que han abierto, ¿no? Las tropas americanas, Afganistán, Irak, Siria, etc. Entonces, ¿cuándo podemos determinar la muerte del rock and roll? Para mí la muerte del rock and roll como género está a fines de los años 80, ¿no? Y la última gran banda que salió del rock and roll, no lo digo porque sea un fanático de esa banda necesariamente, no lo soy, pero debo reconocer que es la única o la última banda que tenía el espíritu de rock and roll, ¿no? Desenfrenado, que llenaba estadios, era activo, energético. Fueron los Guns N' Roses, ¿no? Los últimos que llenaron estadios. Tuvieron bastante pegada también en los países de primer mundo, en los países rockeros, en Inglaterra, en Estados Unidos, y también obviamente en los demás países, ¿no? Sin embargo, no hay que distorsionar las cosas, ¿no? Los Guns N' Roses nunca pudieron competir con Michael Jackson, con Madonna y ese tipo de música, ¿no? Y esto demuestra que los Guns N' Roses ya aparecieron en el deterioro, en el apocalipsis del rock and roll, ¿no? En los últimos días. Por algo es la última gran banda. Algunas personas parecen o piensan, ¿no? Que el grunge es el último gran bastión del rock and roll, ¿no? Nirvana, Pearl Jam, Audioslave y ese tipo de grupos. Yo en verdad no considero el grunge dentro de este movimiento del rock and roll. Obviamente es un subgénero. Sin embargo, hay cambios muy grandes en el grunge que hacen que no me parezca que tenga el espíritu de rock and roll, ¿no? Ochentero, setentero, ni de los clásicos. El grunge primeramente es bastante depresivo, menos energético, requiere más una producción en cuestión de ingeniería de sonido, ¿no? Es menos acústico, es menos blusero que el rock and roll antiguo. Entonces me parece un subgénero que se ha apartado tanto del rock que tiene su propia vida, ¿no? Al igual que el punk, al igual que el metal, ¿no? Se apartaron en un momento, ganaron su autonomía. Ellos mismos no se quieren reconocer como rockeros, ¿no? O sea, si tú le preguntabas a un metalero en los 70s, ¿do you like rock and roll? Te decían, no me gusta el rock and roll, me gusta el metal, ¿no? Querían su propia autonomía y se la ganaron. Entonces el grunge me parece que
Yo escucho a los Rolling Stones, escucho a Savoy Brown, escucho a Grand Funk Railroad y escucho a Nirvana. Me parecen dos géneros aparte, dos géneros totalmente distintos. Entonces no considero que el grunge haya sido una manifestación del rock and roll. Me parece que fue un subgénero que más que todo reemplazó o buscó un público juvenil, un público desaforado, un público energético que quería menear la cabeza un poco. Me parece que más entra como reemplazo del punk que del rock and roll. Entonces, ¿por qué hago este video? La gran pregunta, ¿no? ¿Para qué diablos hago este video? Parecería que soy una persona un poco pesimista. No, yo soy un fanático del rock and roll, un fanático de los Rolling Stones. No hago música. Pero primero quiero enviar un gran mensaje a los chicos, a los jóvenes de 17 a 25 años usualmente, que están pensando en crear una banda y lo que quieren es, o su objetivo es la riqueza, la fama, ¿no? Tener millones de dólares, tener mansiones, tener 30 groupies desnudas en el bus esperándolos, y decirles que despierten, que eso no va a pasar, ¿no? Que simplemente se olviden de eso, que el rock and roll ya no es el mecanismo, no es el medio para llegar a la fama y a la riqueza, ¿no? Si quieren fama y riqueza, están otros medios vigentes, está la música tipo Disney de Justin Bieber, está la música del reggaeton, tal vez por unos años más, tal vez, no, porque también ya está muriendo. Entonces el rock and roll no es la respuesta para ellos, no, si lo que buscan es gloria. No lo digo con mala onda, me parece que es válido, es legítimo buscar estas cosas. ¿Quién no quisiera tener mansiones, mujeres y dinero? Es normal. Pero el rock and roll no lo van a conseguir. El rock and roll era el medio de hace 20 años, hace 30 años, no de ahora, ¿no? Y lo digo esto basándome en una cuestión histórica, ¿no? Tenemos que evaluar la historia del país que controla la moda, del país que controla las películas, del país que controla la música, las casas, las industrias musicales, las disqueras, que es Estados Unidos, ¿no? Desde fines de los 1800 que se generaron las grandes industrias de managers, de música, ¿no? De moda, y bueno, partiendo pues por ese proceso de globalización que se ha venido dando en los últimos 30, 40 años, nunca ha habido un caso, nunca, ni uno, en donde una moda que nació, tuvo su vigencia por unos años y murió, retorne. No existe un caso así, ¿no? Ni en la música, ni en las películas, ni en los shows televisivos, ni en la forma de hablar, ni en la forma de vestirse. No existe eso. Simplemente es algo que históricamente, estadísticamente no se ha dado, ¿no? Con eso no quiero decir que sea imposible el retorno del rock and roll, ¿no? Podría ser que el rock and roll sea el primer caso de la historia, pero las estadísticas y la historia apuntan a decir de que eso no va a suceder, ¿no? El rock and roll está muerto y como toda moda que ha muerto, no retorna, ¿no? Murió, pertenece al pasado. Lo que pasa con el rock es que nació en los 60, tuvo 20 años de vigencia hasta los 80 y empezó a fallecer. Entonces se prolongó tanto su vigencia que algunas personas pensaban que no era una moda, que era algo eterno. Sin embargo, sí era una moda, ¿no? Y ya murió. Y no hay retorno. Ojo, ahora no hay que confundir esto de la moda con lo que llaman la moda retro, ¿no? La moda retro es una expresión aparte que, primero, la gran diferencia es que apunta a un sector demográfico que ya ha sido expuesto a la moda. Es decir, hay que tomar un ejemplo vigente, bueno, no vigente, pero reciente, como el caso, no en la música, pero el caso de Dragon Ball Z. Este es el caso de Dragon Ball, ¿no? Donde salieron dos películas hace un par de años que generaron bastante conmoción y fueron muy populares. Sobre todo porque Dragon Ball no había pasado nada con Dragon Ball en los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando uno se pone a analizar la taquilla de estas películas, cuáles eran las personas que asistían a los shows, uno puede notar que las personas eran personas mayores, no, sorprendentemente, no habían niños. Eran personas de 20 años, 25, 30. Y esto se explica muy bien porque se trataba de una moda retro. La moda retro está diseñada para apelar
a un grupo de personas nostálgicas, ¿no? Que quieren recordar su niñez y por eso consumen. Cuando Akira Toriyama se sentó probablemente con los ejecutivos japoneses, con los productores, para hacer este proyecto, ellos sabían que su mercado objetivo no eran los niños. A los niños no les interesa Dragon Ball, les importa muy poco. No, no es su estilo, no es su tipo de show. Ellos se apelaban a hacer una moda retro que cale hondo o que pegue entre las personas que ya habían consumido Dragon Ball en sus inicios, ¿no? Que recordaban, oh, Dragon Ball, mi niñez. La moda retro es una moda muy efímera, ¿no? Muy rápida, muy fugaz, es un reflejo muy decrecido, muy menor, bastante pequeño de lo que fue la moda original, ¿no? Y dicho y hecho, esta serie nueva de Dragon Ball, que la llaman Dragon Ball Super, no ha pegado, no ha tenido los niveles de sintonía que tuvo el Dragon Ball original, ¿no? Dragon Ball de los años 2000, 95, por ahí. Entonces eso es lo que es una moda retro. Lo mismo ha pasado con Pokémon Go, ¿no? Uno podía ver hace medio año a la gente con su smartphone, ¿no? Y la mayoría de estos chicos no eran tan chicos, no eran gente de 20, 25, inclusive había esa persona con saco, corbata, con camisa, estar cazando Pokémones, ¿no? Un poco raro, pero era porque ellos operaban bajo la nostalgia, ¿no? Pocos niños, poca gente nueva. Entonces, una moda retro no hace rico a nadie, ¿no? Puede haber una moda retro con el rock, por supuesto, y ya la ha habido. Desde los años 90, si uno se pone a ver grupos como Black Crowes, ¿no? O cuando uno revisa las listas de las canciones rankeadas en el año 98, se puede encontrar con grupos como los New Radicals y canciones del tipo que se asemejan, que imitan al rock and roll clásico, ¿no? Y estos grupos tuvieron demanda y tuvieron popularidad, un poco de popularidad en su tiempo, más que todo por esta cuestión nostálgica que levantaban en las masas, ¿no? Las personas no habían consumido rock and roll, no habían sido expuestas al rock and roll por unos años y les parecía curioso, nostálgico poder ver uno de estos shows. No obstante, estos grupos jamás tuvieron los niveles de popularidad que alcanzaron los clásicos 20 o 30 años antes, ¿no? Porque una moda retro está hecho para ser bastante pequeña, no es un instante, un par de meses y ya está. La gente vuelve a su rumbo, vuelve a buscar cosas nuevas, a buscar cambio y bueno, los artistas se quedan en cero, no se quedan en un limbo, a no ser que evolucionen. La evolución casi siempre implica traicionar al género que te dio nacer, se mudan a otros géneros, empiezan a cantar otras cosas, están más vigentes, ¿no? Entonces, bien claro para los jóvenes que buscan hacerse ricos y famosos con el rock, no va a pasar. Así hay una moda retro en Latinoamérica también acá en unos 10, 12 años, o tal vez antes, va a ser muy efímera, muy pequeña, muy chica, no van a conseguir la fama necesaria para ser ricos. El segundo mensaje que quiero enviar es un mensaje para todos aquellos que se sienten apasionados por el rock and roll y pueden ver más allá de la gloria material. Todo lo que he dicho ha sido bastante pesimista, parece apocalíptico inclusive, ¿no? Un escenario muy oscuro para el futuro del rock and roll, que es un arte que muchos de nosotros amamos. Y sí, no nos gusta verlo morir y verlo decrecer, pero es así, ¿no? En los años siguientes cada vez van a ser menos las personas que consuman rock and roll, que hagan el rock and roll, que opinen, que hablen del rock and roll. Es lo normal y ha sucedido con muchos géneros antiguos populares. Y el rock and roll va a tener, y tiene, de hecho ya está teniendo en ese proceso, la misma historia que los otros géneros que han venido antes, ¿no? Es una historia, algunos dirán un poco triste, aunque yo no lo veo del todo mal, ¿no? Tiene algunos beneficios importantes y hay que rescatarlos. El beneficio mayor es que cuando la gente entiende que el rock and roll ya no es el medio para llegar a la riqueza, llegar a la fama, todas esas personas que buscan el comercio, que buscan usar el rock and roll como medio de dinero y de fama, se abstienen, se inhiben de entrar en el género. Eso hace que haya menos personas en el género, sí, pero también hace que las personas que se quedan a tocar rock and roll y que hacen el rock sean más apasionadas. Entonces me parece que eso conllevará a un alza, un incremento en la calidad del producto, ¿no? Porque las personas que se quedan lo hacen más que todo por una vocación, por amor, no lo hacen, ellos saben
Los que van a hacer rock and roll acá en 5, 10, 15, 20 años saben que no van a hacerse famosos. Saben que probablemente el rock and roll no les dé de comer, van a tener que tener otro trabajo, ¿no? Pero lo hacen simplemente por vocación, porque es un hobby, un arte. Y eso es bien importante porque la calidad probablemente ascienda, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa con la música clásica. Cuando un chico se va a tocar al conservatorio, a aprender a tocar el piano, a Chopin, a Mozart, no está pensando en hacerse rico tocando, no está pensando en ser un día número uno en las radios, ¿no? Él simplemente lo hace por vocación y por amor. Y por eso vemos que en la música clásica hay intérpretes desconocidos, claro, ¿no? Pero hay muchos músicos que nadie los conoce que tocan muy bien y que representan muy bien este tipo de música, ¿no? Hay muchas composiciones también. La gente, bueno, ya no las escucha, ¿no? Pero se usan para otras cosas, ¿no? Se usan para películas, para shows, etcétera. Y hay muchos músicos de música clásica que lo hacen muy bien y sobre todo lo hacen por pasión, ¿no? Que es lo que debería buscar el músico antes que buscar el comercio, que también es legítimo y es válido, pero sea como sea, lo comercial degenera el arte. Eso siempre ha sucedido. Si lo podemos ver en los 60, cuando recién salió este boom del rock and roll, por cada 100 bandas que salían, 30 eran buenas, 70 eran malas. Y nos vamos a los 80 y por cada 100 bandas que salían, 2 eran buenas y 98 eran pésimas, ¿no? Cantaban cualquier cosa, más que todo iban por el show, se dejaban el pelo largo nomás, se quitaban la camiseta, se tiraban al piso, gritaban y creían que eso era ya rock and roll. Lo cual, bueno, pues se distorsionaba la música. Y entonces este escenario parece que no está tan mal para aquellos que les gusta la música, ¿no? La calidad del rock and roll puede ser que siga ascendiendo y ese es un escenario positivo después de todo, ¿no? Entonces no desistan. Si a ti, a ustedes les gusta el rock and roll, sigan haciéndolo. Obviamente no van a obtener mansiones ni dinero, pero sí van a poder seguir disfrutando de este arte, ¿no? Este arte que perdura, ¿no? Todavía hay personas haciendo estatuas al estilo grecorromano, ¿no? Más de 2000 años después, ¿no? Personas que rechazan herramientas modernas, ¿no? Para esculpir esas estatuas porque les gusta el estilo antiguo, ¿no? Tal vez acá en 2000, 3000 años todavía sigan tocando rock and roll algunas personas, es normal. Eso, van a ser poquísimas, pero si les gusta todavía pueden hacer esa actividad. Y entonces no desistan, sigan con su gusto y no tomen esto a mal, ¿no? El hecho de que esté muerto el género no quiere decir de que muera la pasión, de que muera el arte. Así que un saludo para todos y yo soy el Lobo. Hasta la próxima.